Hace unos días, el doctor Francisco Moreno, a quien le doy hoy la bienvenida con mucho cariño y siempre con eterno agradecimiento por lo que ha hecho por la población en México, la responsabilidad con la que ha manejado la crisis del COVID, esta pandemia terrible, en la cual murieron más de 800,000 mexicanos. Y no se confundan en las cifras. Las cifras no se pueden maquillar. Los muertos corresponden a muertos y hay un registro de muertos en México. Escribiste hace un día, doctor Francisco Moreno, el silencio de la Secretaría de Salud ante el aumento de los casos y hospitalizaciones por COVID-19 es vergonzoso. Son la autoridad responsable del cuidado de los mexicanos. Esto es continuidad criminal. A lo cual te contesto, Paco. ¿Es cierto, doctor Paco Moreno? Mi mamá tuvo bronconeumonía, internada el 19 de diciembre al 2 de enero y luego por recaída del 4 al 6 de enero. Y las camas de terapia intensiva e intermedia de personas con COVID en el hospital donde ella se atendió están llenas. Vi grave la situación porque casi todos son de la tercera edad. ¿Y qué crees? A mi papá, al mismo tiempo que a mi mamá, le pusieron 3 stents y también las camas del hospital en San Luis Potosí donde se atendió están llenas. Igual, terapia intensiva e intermedia. En mi equipo de trabajo, doctor, una persona joven que la pasó muy mal y además también toda su familia contagiada de COVID-19. Es una irresponsabilidad no alertar a la población. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Por qué nuevamente el silencio? ¿Qué pasa con las vacunas, los medicamentos, respiradores? ¿Frente a qué estamos con el COVID nuevamente en México? Hola, Fer. Antes que nada, gracias por tu presentación y feliz año nuevo. Que sea un buen año para todos y espero que tus papis vayan de salida. Gracias. Mira, lo que ha pasado es que se ha tomado esta política de si no digo, si no informo, si no hago pruebas, pues no pasa nada, cuando la realidad es que pasa. Para darte un ejemplo, si tú revisas el reporte de epidemiología de la última semana de diciembre, dicen que hubo 78 casos de COVID en México. Si fueron 78, pues yo vi a todos, porque pues realmente fueron muchos más que esos, ¿no? La situación aquí es lo que comentas. Pareciera que vamos a esperar hasta que ya tengamos el problema en el cuello para decir si está pasando algo. Y aquí en COVID es muy importante porque si empezamos a ver que hay casos nuevos, esos casos nuevos, algunos de ellos se van a complicar y eso va a ocurrir 2 semanas después. Entonces, si ya estamos viendo que empieza a incrementarse el número de pacientes de COVID en el hospital y no das información, pues evidentemente ya no vas a poder parar la curva. ¿Por qué? Pues porque el número de enfermos aumenta. Al aumentar el número de enfermos, aumentan las personas que pueden requerir hospital y también en los hospitales ya están habiendo contagios, porque ya no todos los hospitales tienen lugares COVID, porque ya no todos los hospitales llevan las medidas adecuadas en cuanto al manejo de los pacientes con COVID y pues esto es lo que está pasando y no es exclusivo de México. En Estados Unidos tienen el pico más alto desde hace 2 años de nuevos casos y hospitalizaciones. Pero hay que informarlo, hay que decirlo, porque entonces la gente no sabe, no se cuida y continuamos esta escalada de casos. Fíjate, doctor, un dato curioso. Para entrar a ver a mi mamá, evidentemente, cuando estuvo ya en terapia intermedia, en intensiva no había manera de ver pacientes. ¿De acuerdo? En intermedia era con cubrebocas, pero la gente que salía del hospital se quitaba el cubrebocas para volver al día siguiente a ver a su paciente. Entonces, las medidas han bajado. Los cubrebocas no se están usando. Fíjate, ya mi mamá en casa compré cubrebocas para las visitas. Cuando me doy cuenta que la gente que trabaja con ella no usa el cubrebocas, les digo, pues ¿en qué vamos a terminar? Vamos a acabar todos en el hospital. O sea, no estamos entendiendo que sobre todo, Francisco, la tercera edad está siendo un foco muy rojo.
Totalmente de acuerdo. Y sabes, se ha satanizado el cubrebocas. Es decir, parece que tú estás usando cubrebocas y te ven como la pandemia sigue, eres un exagerado, no, ¿para qué traes eso? El cubrebocas no es un castigo, no te va a Ajá. producir ningún daño. Es un instrumento que te protege, pero sobre todo, solidaridad. Porque si tú te pones cubrebocas cuando sales del hospital y lo continúas usando porque vas a regresar al hospital al día siguiente, probablemente estás evitando que tu enfermo que está en el hospital se contagie si tú te contagias en el camino. Entonces, Exacto. si tenemos a alguien vulnerable, hay que aumentar ese uso de cubrebocas. ¿Por qué? Porque podemos contagiarlo a él y las historias de tragedias familiares pues las vivimos en estos últimos 4 años de una forma pues muy fuerte. ¿Por qué no dejar lo que sí aprendimos que funciona? Y el cubrebocas es un instrumento muy útil. Ahora, doctor, del COVID-19 a lo que hoy está dando, ¿es la misma cepa? ¿Ya evolucionó? ¿Ya degeneró en otras cosas? ¿Qué pasa con estas cepas como la Omicron? ¿Qué pasa con las vacunas Abdalá y otros tantos? Estas que ya están cobrando en las farmacias. A ver, cuéntanos esa radiografía de México, por favor. Mira, empezaría por decirte que sí, el virus ha ido cambiando muchísimo. El virus empezó, pues la variante original de Wuhan, esa variante ya no existe, ya desapareció y Mm. fue sustituida por diferentes variantes. En noviembre 21 del 21 se detectó la variante Omicron, que afortunadamente, aunque es más contagiosa, es menos agresiva. Menos agresiva no quiere decir que no nos vaya a hacer daño, quiere decir que a la mayor parte de la gente le va a ir bien, pero sigue habiendo gente vulnerable. Ahora, de esa variante Omicron han surgido subvariantes. Entonces, como podemos ver, en 4 años el virus ha cambiado muchísimo. Si tú vas a usar una vacuna que se creó con base a la variante original, pues la vacuna ahorita ya no te va a funcionar de la misma forma. Por eso ya hay 3 generaciones de vacunas de COVID, las originales, luego la bivalente y la tercera es la actual que se está poniendo, que se llama XBB, porque esa es una subvariante común ahorita de COVID. Y esa es la que deberíamos de tener. El problema es que aquí en México se está poniendo una vacuna que primero no está autorizada por la Organización Mundial de la Salud. Y segundo, pues es de lo que hablábamos, de esa variante antigua. No funciona de forma adecuada. Y para prevenir tragedias hay que estar con lo último. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué no estamos atendiendo esto? Creemos que a lo mejor por nada del mundo deseamos regresar a los tiempos de pandemia y que entonces preferimos contagiarnos. Mira, yo creo que hay un hartazgo, hay un cansancio, una fatiga pandémica, es real, pero yo creo que las medidas que estamos pidiendo hacer no son extraordinarias, no estamos diciendo tienen que regresar a aislarse y no salir de sus Sí. casas, no, yo creo que hay que tomar en cuenta lo bueno, lo que aprendimos, hay que tomar en cuenta pues el avance de la ciencia, vacunarse con las vacunas que existen ya actualizadas y entender que pues el gobierno no nos va a decir, los que vamos a hacer las cosas somos la sociedad y por eso es importante que la gente sepa que hay un repunte de COVID, que hay que cuidar a las personas vulnerables, porque esto es muy importante. Eh, ¿Cuántos casos has atendido tú, doctor? Mira, Específicamente. yo en el WhatsApp ahorita estoy recibiendo prácticamente 40 o 50 nuevos casos al día de gente que me escribe que tiene COVID. Eso me marca a mí el que hay un incremento en casos. En el hospital no tenemos el número que llegamos a tener el 2020, por supuesto, muy lejos de eso, pero si comparamos a las semanas anteriores con lo que estamos teniendo ahora, pues sí tenemos 3 o 4 veces más pacientes de lo que teníamos en diciembre. Entonces, es el momento en donde si das un mensaje claro a la población, frenas esta ola de contagios y vas a tener menos personas al mismo tiempo enfermas por COVID. Eso es lo que se trata. Ahora, ¿es algo esperado? Sí, porque es diciembre, porque es enero y son meses fríos, la gente Claro. se comunica, está junto Bien. y esto pues en un momento dado favorece que haya contagios.
Fuerte abrazo, doctor. Gracias por estar con nosotros, doctor Francisco Moreno. Como siempre, el primero en llevar la verdad a los mexicanos en temas de salud.